Muy buenas tardes a todos. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino. Gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, como siempre. Cuando hablo de desarrollo sostenible, lo digo muchas veces, pero lo voy a repetir, siempre hablo de un eje de 3 dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Pero por lo regular, se habla de desarrollo sostenible y se hace un énfasis en la parte ambiental, dejando un poco de lado la parte social y la parte económica. Sin embargo, en el marco de la parte económica, hay un factor que es sumamente importante, que es el factor de la dinámica tributaria y la dinámica impositiva, por muchas razones. Para hablar sobre eso, he traído una invitada de lujo. Ella es Rosa Anacaona, quien es contadora y además es asesora fiscal, directora de Seiton, ¿cierto, Rosa? Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. El gusto es nuestro de que tú hayas aceptado, por supuesto, la invitación. Y le decía yo apenas hace unos segundos al público que es tan importante conocer la dinámica impositiva, pero no solamente conocerla, sino también, o tributaria. Si tú me corregirás, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Pero hacerlo de manera adecuada, porque nosotros los ciudadanos vemos que los gobiernos, uno tras otro, no estoy hablando de este, pero uno tras otro, no hace el uso, digamos que más adecuado de los impuestos que recauda de la población. Sin embargo, no pudiera existir el Estado si no es por la recaudación de esos impuestos. Entonces, ¿cómo funciona eso y por qué es importante para el individuo tributar? Tributar porque somos parte de una sociedad. Nuestra Constitución establece que todos y cada uno debemos tributar de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, valga la redundancia. Por eso los impuestos están basados en tasas y no en montos, como pasaba con la ley anterior a la que tenemos actualmente, el Código Tributario. Anteriormente los impuestos eran en montos, lo que hacía que cualquier persona, sea que ganara mucho o poco, tenía que tributar el mismo monto y era injusto. Con esta nueva ley, entonces cada persona tributa de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, un impuesto de un 27%, que es el que pagan las compañías, una compañía que vende 100.000 millones de pesos y una que vende 2 millones de pesos al año, tributa cada una el mismo porcentaje, pero cuando lo vemos en términos de dinero, ya cada quien paga de acorde a su realidad. Entonces, cada quien va contribuyendo al Estado ese dinero que el Estado necesita para devolvernos bienes o servicios. Si bien es cierto que hay una queja general de que ese dinero no se ve, la verdad es que yo siento como que se ha corrido la voz y uno lo repite sin detenerse a mirarlo, porque por ejemplo ahora mismo allá afuera hay semáforos funcionando y eso se paga con dinero de nuestros impuestos. Lógico. Cuando vas a un hospital, cuando vas a una escuela pública, todo el personal que labora ahí también tiene su salario a partir de los impuestos que nosotros pagamos, las Fuerzas Armadas, la policía. O sea que sí hay un uso. La verdad puede ser que los servicios que recibamos tengan algún tipo de deficiencia, que es lo que puede ocurrir, pero no es que de hecho no haya ningún servicio, porque los hay. Los hay. Podría ser mejor, digámoslo así. Pudieran ser mejor, sí. Claro que sí. Bien, hay una cosa que es importante que la gente sepa. Cuando hablamos de tributar, hay diferentes tipos de impuestos. Pero yo quiero referirme específicamente al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque la ITEVIS, digamos que lo pagamos todos en el marco de lo que es el intercambio de bienes y servicios, etcétera. Pero el impuesto sobre la renta no lo paga todo el mundo. O sea, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, quien gana menos de 37,000 pesos. 37,000 pesos no paga impuestos sobre la renta. O sea, de 37,000 pesos para arriba es quien paga, ¿cierto? Así es. Ese es el margen. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Y por qué ese rango? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ese impuesto, ¿no? El impuesto sobre la renta, como que hay unos que están castigados y otros no? Mira, son impuestos diferentes porque su naturaleza es distinta. El impuesto sobre la renta afecta directamente a tu bolsillo, lo que significa que lo vas a pagar porque ganas dinero o porque tienes beneficios de alguna actividad comercial, económica y etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de ITEVIS, el ITEVIS es un impuesto al consumo, lo pagan las personas.
Con lo cual, las compañías no pagan ITEVIS y ahí la gente empieza a hablar y a decir, no, ¿cómo va a ser? Yo pago un ITEVIS todos los meses. Sí, porque se lo cobras a tus clientes para pagárselo a la DGI. Tú eres un intermediario en ese proceso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene una exención contributiva, porque la tasa del impuesto es una tasa progresiva, lo que quiere decir que mientras más dinero ganas, más alta es la tasa que vas a pagar. Una pequeña traducción para nuestro público. Una exención es como una especie de exoneración, ¿verdad? Es una porción de tu ingreso en el año por la cual no vas a pagar impuestos sobre la renta. Okay. Entonces, esa escala, que es la tasa progresiva de las personas físicas, va de 0 a 25%, y 0 es ese primer tramo que está exonerado, que son 416.220 pesos al año. ¿Para qué se da esa exoneración? Porque cada persona física que es asalariada, por ejemplo, paga sus impuestos a través de su empleador y no tiene derecho a hacer deducción de gastos. Entonces, esa exención contributiva se contempla para gastos que típicamente, si tú hicieras una declaración anual, pudieras reportarlos. Como por ejemplo, para pagar tu propia alimentación, salud, educación y ese tipo de cosas. Para eso se da la exención contributiva y por eso no se ve en otro tipo de impuestos, pero es por la forma como opera el impuesto. Quienes son asalariados pagan sus impuestos, de hecho, antes de recibir el salario. Cuando ya tú vienes a recibir tu nómina, ya te hicieron la deducción del impuesto. Ya viene mochado, como dicen. Así es. Entonces, en el caso de las personas físicas que trabajan de manera independiente o los que tienen un salario, pero que además tienen honorarios por servicios independientes, entonces tienen la obligación de presentar la declaración anual y cuando presentan gastos, porque tienen facturas con comprobantes que reportaron, pierden la exención contributiva. ¿Pierden la exención contributiva? Claro. Pero porque esa exención está para quienes no reportan declaración anual ni reportan gastos. Ok, bien, perfecto. Ahora nos metimos al terreno del emprendedor, más o menos, ¿no? Porque me hablaste de individuos que devengan honorarios por servicios, ¿verdad? Eso es, sí, digamos que una especie sinónimo de emprendedor. Sí. ¿Cierto? ¿Tú me corriges? No, claro. Lo que pasa es que hay una aclaración y es que quienes trabajan de manera en relación de dependencia, dígase que tienen un salario y está en una nómina, no tiene obligación de presentar declaración jurada. Okay. Pero si tú estás en más de una nómina o además de la nómina tienes otro tipo de ingresos, entonces sí tienes que formalizarte y presentar declaración anual del impuesto sobre la renta. Independientemente de lo que haga. Si tú eres electricista, plomero, si tú pones uñas en un salón, sí. O sea, tienes que formalizarte, tienes que ir a DGI y decirle, mira, yo estoy haciendo tal cosa. Exactamente. Y formalizarte. Es lo que manda la ley. Ahora, tenemos mucha informalidad, con lo cual ya tú lo notas como algo normal, el hecho de que alguien ponga un centro de uña en su casa y no esté formalizado. Se normaliza porque se repite mucho la situación, pero no es lo que manda la ley. ¿Y qué pudiera sucederle al individuo que hace eso? Por ejemplo, que pone un puesto de helados, un puesto de dulces, que vende salchichas, hot dogs y no se formaliza. ¿La ley lo persigue? Pudiera hacerlo porque tiene la potestad la DGI para hacerlo. Sin embargo, el costo de perseguir esa recaudación puede ser más caro que lo que se recaude. Entonces, y por eso, muchas veces se deja de lado y eso de alguna manera también incentiva la informalidad. Seguro. Claro, porque la gente dice, bueno, no hay consecuencias. Si no hay consecuencia, no tengo miedo. Qué interesante. Estamos hablando con Rosa Anacaona. Ella es contadora y es asesora fiscal. Si hablamos del emprendedor, entonces digamos que ese emprendedor se formalizó. Dijo, ok, ¿qué es más conveniente para él? ¿Ir y presentarse y formalizarse como persona física o formar una compañía? En principio, y como una forma de probar el modelo de negocio, prefiero recomendar que se quede como persona física. ¿Por qué? Porque el trámite con la DGI es menos burocrático cuando tú eres persona física. O sea, tienen menos obligaciones. Si tampoco tienes empleados, así no tienes esa carga de reportar en TCS las contribuciones que te corresponden. O sea, todo se te simplifica por ser persona física. Si el modelo de negocio te está funcionando y tienes que migrar a una compañía, perfectamente puedes hacerlo cuando el mismo negocio te lo pide, porque el negocio te va diciendo lo que necesita. Entonces, en ese momento puedes hacer la migración y convertirte en compañía perfectamente.
Bueno, y tomar en cuenta también que una vez tú te formalizas como persona física y después entonces te formalizas como compañía, vas a tener que tributar por una cosa y por la otra, ¿cierto? No tanto, porque hay un mito que ¿Cuál es el vamos a mito? desmontar ahora A mismo, ver. que cuando la persona física se inscribe en DGI, tiene que presentar por el resto de su vida. Es una maldición eso, ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira. Totalmente, tú puedes anular tus obligaciones fiscales en DGI y dejar de presentar declaraciones. No. Sí, O sea, tú puedes decir, no, mira, yo ya tengo una compañía, así es. yo ya no voy a seguir presentando esto todos los meses porque yo estoy gastando en contador, estoy gastando en esto, en lo que sea, y tú puedes, y te lo acepta la DGI. Claro Sí. que sí. No, pero la verdad que bueno. Es Bueno, algo que hago con mucha frecuencia, déjame decirte. sí. Sí. Bueno, pero es importante, por eso es importante también traer a los expertos, ¿verdad? Para que los expertos puedan nutrirnos con su sapiencia, como está haciendo Rosana Caona en esta ocasión. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que se nos han quedado muchas cosas que pudieran ser muy interesantes para nuestro público, pero sí que hemos tocado, ¿no?, unas pinceladas importantes de este tópico tan neurálgico, ¿no?, en el marco de lo que es el desenvolvimiento de la economía y, bueno, por consecuencia también el desenvolvimiento de lo que es la dinámica de la sostenibilidad. Vamos a darle las gracias a Rosana Caona por haber venido y, por supuesto, que nos dé las redes sociales y las coordenadas de Seiton, ¿no?, que es su compañía, ¿no? Así es. Y a través de la cual ella hace sus consultorías y todo. Claro. Estoy en Instagram como @rosanacaona. Seiton tiene su página web, que es seiton.com.do, y hay un teléfono al cual pueden comunicarse, es 809-792-4784. Bueno, pues ahí están todas las coordenadas de Rosana Caona y de su compañía consultora Seiton. Le damos las gracias por haber venido a ella y a ustedes naturalmente también las gracias infinitas por haber estado con nosotros. Estaremos juntos de nuevo en otra oportunidad de Ser Sostenible la próxima semana. Adiós.